El tema que vamos a abordar es el de las tasas combinadas. En él encontraremos dos subtemas, el de las tasas reales y el de las tasas netas. ¿Qué son las tasas combinadas o qué es la combinación de tasas? Básicamente es tener en cuenta dos eventos que están representados con tasas. Uno de los eventos es el financiero, la tasa de interés, y el otro es una situación económica. Antes de iniciar el tema de combinación de tasas, recordemos algunos aspectos y conceptos que son importantes y vitales en la solución de este tipo de ejercicio. Las evaluaciones y comparaciones siempre se harán con tasas efectivas. Eso sí, si es un año, buscaremos la tasa efectiva anual. Si es un trimestre, la tasa será trimestral. Ahora, las tasas de inflación, depreciación y apreciación tienen que concordar con el periodo de la inversión o del crédito. No así las tasas de interés, las cuales pueden venir presentadas de cualquier manera. No obstante, tendremos que hacer la conversión para ubicar la tasa en el mismo periodo en que se está haciendo la evaluación. Un aspecto clave, las tasas efectivas no se suman, se multiplican, aunque en Colombia es común encontrar principalmente los bancos que toman tasas efectivas y le suman puntos efectivos. Unos asuntos que son clave en el desarrollo de los ejercicios de combinación de tasas y tiene que ver con su parte operativa. ¿Cómo calculo la variación o la tasa de un crecimiento? Hay varias formas. Esta es una muy común. El último dato menos el dato anterior o la base sobre el dato anterior o base. Hagámoslo más claro. Si vamos a calcular la variación porcentual en ventas, lo podemos hacer de la siguiente manera. Ventas del año 2019 menos ventas del año 2018 sobre las ventas del año 2018. El año base es 2018. Es sobre 2018 que estoy mirando qué variación hubo. Cuando me refiero a variación, estoy indicando un aumento o una disminución. Y si es la tasa representativa del mercado, si es la tasa de cambio de pesos colombianos por dólar, pues la situación no cambia. Tasa representativa del mercado 1, que será la más reciente, tasa representativa del mercado 0, que será la base, que es la tasa sobre la cual se quiere mirar cuánto ha cambiado. Bien, iniciemos con las tasas reales. Y para arrancar en este tema, toquemos la inflación. ¿Qué es la inflación? Es la pérdida de poder adquisitivo del dinero o de la moneda de un país. ¿Cómo se ve esto? Sencillo. Los precios de los productos y los servicios son superiores en el tiempo. Por eso es común que oigamos de que todo está más caro, que los productos y los servicios se han encarecido. Se acostumbra por parte de la gerencia y los analistas a indicar crecimientos o rendimientos efectivos cuando no se ha considerado la inflación. Un crecimiento o una rentabilidad es real cuando se tiene en cuenta el efecto de la inflación. El análisis sin incorporar la inflación se queda en mitad de camino. ¿Cuándo vamos a hacer evaluaciones con inflación? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que estos análisis y evaluaciones donde se incorpora la inflación son a nivel interno, es decir, tiene que ver con la moneda nacional, con Colombia. Nosotros haremos análisis sobre rubros de los estados financieros, principalmente sobre ventas y utilidad, que son tal vez los rubros más comunes y más importantes, y también sobre las inversiones que se realicen en pesos colombianos. Ahora veamos un ejemplo de inflación. Si yo invierto 20 millones a 3 meses y al final de ese periodo la institución financiera me entrega
20.293.140 pesos, ¿qué tasa real de rentabilidad obtuve si en ese trimestre hubo una inflación del 0,98? Nos acompaña aquí la fórmula que tenemos que utilizar para hallar la tasa real. Observemos, el dato de la inflación lo tenemos. Nos están preguntando por la tasa real. La tasa efectiva, que en este caso es la de un trimestre, no la tenemos. No obstante, tenemos la información de la inversión inicial, 20 millones, y el resultado de esa inversión, es decir, el capital más los intereses. Con estos dos datos entonces podemos calcular cuál fue la tasa efectiva. Hay varias formas. Veamos algunas. Primero, la de la rentabilidad. ¿Cómo obtenemos rentabilidad? Midiendo lo que nos ganamos en relación con lo que invertí. Esto es entonces 293.140 pesos, que fue lo que me gané, sobre los 20 millones de pesos que invertí. La tasa que nos da es el 1,4657% trimestral. Otra forma sería calculando con valor presente y valor futuro. Veámoslo. Tenemos el valor presente, 20 millones. El valor futuro, 20.293.140, y un periodo de un trimestre. ¿Cuál es la tasa trimestral? La tasa trimestral es 1,465700. ¿Habría otra forma? Sí, la que vimos anteriormente, la de la variación. ¿Cómo sería con la variación? La variación sería el último valor, 20.293.140, menos el primero o el dato base, 20 millones, sobre el dato base. Y esto nos da la misma tasa. Teniendo la tasa efectiva, la inflación, podemos entonces calcular la tasa real. La tasa real en este caso es igual a 1 más la efectiva dividido 1 más la inflación del 0,98% para ese trimestre. A esta fórmula le restamos 1 y encontramos que el resultado es 0,480986% trimestral. ¿Qué significa? Significa que yo me gané efectivamente el 1,4657. Sin embargo, si considero el poder adquisitivo de la moneda y la pérdida que ello representa la inflación, encuentro que realmente lo que pude superar esa pérdida de poder adquisitivo fue en 0,480986. A continuación, las tasas netas. El pago de impuestos genera un efecto tanto en el costo de un crédito como en la rentabilidad de una inversión. En las inversiones, habitualmente están sujetas al pago de retención en la fuente. ¿Qué es la retención en la fuente? Es un mecanismo con el cual se anticipa el pago de impuestos. La retención en la fuente se cobra sobre los rendimientos financieros. Si hay algo que afecte los rendimientos financieros, pues por supuesto que va a afectar la tasa efectiva de la inversión. En el caso de los créditos, los intereses pagados disminuyen la base para el cálculo del impuesto de renta. Ese beneficio se considera como un menor costo del crédito. ¿Cómo se calcula la tasa neta? A la tasa efectiva le quitamos el efecto del impuesto o del mecanismo de impuestos. ¿Dónde vamos a hacer evaluaciones con la tasa neta? En las inversiones.
donde los impuestos y mecanismos de impuestos tienen un efecto negativo. Así las cosas, una inversión no solo tiene efecto negativo por los impuestos o mecanismos de impuestos, sino también por la inflación. Y en los créditos, el efecto es positivo, porque en la medida en que se pagan intereses, menor es la cantidad de dinero que se van a pagar por impuesto de renta. Veamos un ejemplo de inflación y retención en la fuente. A Juan no le cuadra por qué el banco le entregó 53.014.985,65 por una inversión que hizo hace un año y sobre la cual el banco le había ofrecido una tasa del 6% anual semestre anticipado. Juan había invertido 50 millones y el banco le había informado que estas inversiones estaban sujetas a retención en la fuente. Si en ese año hubo una inflación del 5,23, ¿qué rentabilidad real obtuvo Juan? Bien, el ejercicio tiene dos partes. La primera, ¿qué es lo que no le cuadra a Juan? ¿Cuánto estaba esperando recibir Juan? Y la segunda, la pregunta concreta, ¿de cuál fue la rentabilidad real? Empecemos. Lo primero, la tasa que le habían prometido a Juan era una tasa del 6% anual semestre anticipado. Si yo calculo la periódica, es del 3% y con ella calculo la efectiva anual. ¿Por qué razón calculo la efectiva anual? Porque me están hablando de que la inversión fue a un año. Adicionalmente, porque cuando me indican acerca de la inflación, me están indicando que esta inflación fue la de un año. Así las cosas, a Juan le debían pagar 6,2812,20. Es decir, a Juan tendrían que darle 3.140.610 pesos de intereses. Pero no le entregaron ese valor. ¿Por qué razón? Porque sobre este valor el banco cobró el 4% de retención en la fuente. Es decir, debía recibir 3.140.610 pesos. Le retuvieron 125.624. Recibió neto la suma de 3.014.986 pesos, que es justamente el valor que el banco le entregó. Su descontento o descuadre en las cuentas es por el valor de la retención en la fuente. Esto quiere decir que Juan ya tiene la tasa neta, porque le entregaron el valor neto. Vamos a averiguar entonces cuál fue esa tasa neta. ¿Cómo calculamos la tasa neta? Una manera es mirando la rentabilidad. Otra es aplicando directamente la fórmula, como lo vamos a hacer en este caso. La fórmula es la I efectiva de un año, porque la inversión duró un año, multiplicado por 1 menos la retención en la fuente. Es decir, que a Juan solo le pagaron el 6,029971% en un año, aunque él esperaba 6,281220%. Ahora, observemos otra forma de calcular esta tasa. Con valor dinero en el tiempo. El valor presente es 20 millones. El valor futuro, es 50 millones. El valor futuro es 53.014.985,65.
El periodo es 1. Y ahora entonces calculamos la tasa de interés. Y la tasa de interés nos da 6,029971%. Teniendo ya la tasa neta, entonces no tendremos dificultad para calcular la tasa real de la inflación. Dijimos que una inversión, además de verse afectada por la retención en la fuente, se veía afectada por la inflación. Con esta fórmula podemos incorporar los dos eventos. Veamos entonces cuál es la tasa real. Realmente Juan obtuvo una rentabilidad en el año de 0,76%. ¿Por qué? Efectivo le pagaron 6,28. Le retuvieron, lo cual le da una ganancia neta de 6,029971%. Pero al someter esta tasa a la inflación, encontramos entonces que su rentabilidad real solo fue del 0,76%. Podríamos decir que la inflación se comió buena parte de la rentabilidad. Este es un ejercicio gerencial. ¿Cómo explicarle al dueño o gerente de una MIPYME que sus ventas de un año a otro no crecieron en el 13,45754%, como él lo está indicando, sino que en realidad crecieron en el 8,78%? Para ello nos valemos de la fórmula que ya conocemos y, por supuesto, de la información que nos suministra el ejercicio. La primera que encontramos es crecimiento efectivo, que en la fórmula es la IF. A continuación está el crecimiento real, que en la fórmula representa la tasa real. Solo nos falta la inflación, la cual podemos calcular haciendo los despejes matemáticos correspondientes. Recordemos que las variables que están al otro lado del igual, en caso de que se quieran pasar al otro lado, si están dividiendo pasarán a multiplicar y las que estén multiplicando pasarán a dividir. Hacemos esos movimientos y entonces podemos calcular la inflación. En este caso, el resultado de la inflación es 4,3%. Ahora, con estos datos, vamos a explicarle al gerente por qué el crecimiento real solo fue del 8,78%. Lo primero es que debido a la inflación, los precios de los insumos, materiales, materia prima y mano de obra debieron subir en el 4,3%, con lo que los costos de producir los bienes en la MIPYME fueron superiores. Lo segundo es que debido a que subieron los costos, el margen de utilidad esperado por la MIPYME se disminuyó. Esto obliga a que la MIPYME haga un ajuste para tratar de recuperar o de nivelar el margen de utilidad que traía. Esto se logra incrementando los precios de los productos que la MIPYME elabora y vende. Como subió el precio de venta de los productos por lo menos en un 4,3%, si hay un incremento de los ingresos por ventas, significa que un 4,3% no fue por cantidades, sino por aumento de precio. Dicho de otra manera, aumentaron los ingresos, pero se han vendido las mismas unidades que se vendieron en el año pasado. Por tanto, del 13,43475% que se aumentaron los ingresos, el 4,3% fue consecuencia de haber aumentado los precios. Lo que realmente se aumentaron las ventas en unidades fue en el 8,78%. En el 8,78% es que se está superando la pérdida en el dinero de poder adquisitivo ocasionado por la inflación. En el 8,78% es que realmente la MIPYME está creciendo en ventas.